La entrevista. Para hacer el análisis de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, agradezco muchísimo la comunicación y el expertise compartido en este espacio del doctor Fluvio Ruiz Alarcón, quien es analista del sector petrolero, alguien que tiene muchas décadas poniéndole el ojo a estos asuntos. Bienvenido, doctor. Gracias nuevamente por concedernos una entrevista. Buena tarde. Buenas tardes, Rita. Un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan la octava. Muchísimas gracias. Imagino que está con un ojo a este noticiero y otro ojo a lo que sucede por allá en Tabasco, entonces no le quito mucho tiempo, pero quisiera empezar por este dato. Las últimas refinerías construidas en nuestro país fueron hechas en 1979. Es decir, tenemos varias décadas sin apostarle a la construcción de refinerías, pero teniendo, digamos, el conocimiento de que seguíamos utilizando estos niveles de combustible, se apostó por completo a la importación hasta llegar a los márgenes actuales, 80% de importación. ¿Cómo cambia esto tanto el paradigma, digamos, energético nacional como lo que veremos en cuanto a economía y autosuficiencia en las próximas décadas? No, mira, eso es muy importante porque no solo no se habían construido refinerías en los últimos 40 y tantos años, sino que incluso se cerró, recordemos la refinería de Azcapotzalco, allá por 1930 años, más o menos en 1992, y además algunos gobiernos empezaron a darle mucho un giro a la política de seguridad energética de que el país se había dado durante décadas, ¿no? Y prefirieron importar gasolinas con un criterio estrictamente microeconómico, sin ninguna consideración geopolítica, y eso llevó a que durante décadas, además del cierre de la refinería de Azcapotzalco, también hubiera un deterioro en la capacidad de procesamiento de crudo en las 6 refinerías que están asentadas en nuestro país, y eso nos llevó a precisamente, como bien lo señalas, una enorme dependencia en algo tan estratégico como son los combustibles. Pues ahora sí, es tal cual lo que mueve a la economía en cualquier país, ¿no? Por fortuna, esta situación se ha ido revirtiendo desde el inicio de la presente administración, además de que se inició la construcción de la refinería de Dos Bocas, que esperemos a finales del año que entra esté ya operando en un porcentaje adecuado, digamos al 80% de su capacidad, probablemente para fines de 2003 o inicios de 2024, pero lo importante es que ya esté ahí de manera muy concreta, muy objetiva, un giro en la política en materia de combustibles, porque además se ha venido invirtiendo en rehabilitar las 3 refinerías que ya estaban reconfiguradas, es decir, que ya se habían logrado que fueran de mayor conversión, y se está ya también en proceso de construcción de una planta coxizadora en la refinería de Tula, que también tratará los residuales de la refinería de Salamanca, y se aprobaría el proyecto para Salina Cruz. Con ello y con la adquisición de la otra mitad de Deer Park, me parece que el país ya está en posición de que a finales de esta administración prácticamente satisfaga con la producción de petróleos mexicanos la demanda interna, y ahora vendrá la etapa justamente de contener esa demanda interna. No se trata solo de ir acrecentando la oferta, sino de establecer medidas efectivas de contención de la demanda para irnos preparándonos para ir hacia una transición energética. Justo esta última parte me parece fundamental, doctor, y sé que siempre que hablamos se lo pregunto, pero bueno, como continúa bajo la mira del debate público, es importante resaltarlo una y otra vez, porque evidentemente creo que todas las personas estamos conscientes de que urge cuidar nuestro planeta. Y en ese sentido quisiera preguntarle, porque de repente quienes gobernaron en el pasado dicen, bueno, es que esta apuesta es un retroceso, pero las apuestas anteriores no es que fueran limpias, simplemente fueron de importación. Pues el cambio de paradigma no está modificándose, solo se está apostando por la autosuficiencia, y lo que tendría que seguir obligatoriamente entonces o paralelamente sí es esta transición. ¿En qué tendría que consistir? Bueno, si es que voy correctamente. Empieza ya a darse, por ejemplo, una transición que va a ser muy lenta, decirlo, hacia los autos eléctricos, porque evidentemente como todos aprendimos en la secundaria, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si va a acrecentarse como es deseable el parque vehicular eléctrico, pues tiene
tendrá que generarse mucha mayor electricidad, ¿no? Para que haya cabida para los automóviles. Esa electricidad se tendría que generar cada vez en una mayor proporción con energías renovables. Pero al mismo tiempo, creo que es importante recordar, por tu comentario, que una refinería no solo produce gasolinas, como pareciera creerse, produce una gran variedad de productos, de ellos, por ejemplo, la turbocina, cuya sustitución como combustible de los aviones pues todavía se ve muy lejana. Se producen gases LP, se producen, por ejemplo, muchos derivados que después se utilizan en muchas partes, digamos, de otros sectores económicos, ¿no? Entonces, todavía durante mucho tiempo van a ser importantes estas refinerías. De hecho, los altos precios de los combustibles que estamos viendo hoy ya no solo responden al incremento del precio del crudo, como normalmente ocurría, ¿no? Primero subía el petróleo y después, de manera natural, sus derivados. Ahora los propios combustibles empezaron a tener un mercado diferenciado y subieron aún antes de que hubiera el gran incremento en los precios del crudo, ¿no? Esto implica que todavía hay para rato la necesidad de consumir estos productos, por no hablar de la petroquímica, que pues la petroquímica es el futuro, ¿no? Todo lo que prácticamente en nuestras casas, todo tiene que ver con la petroquímica. Esta conversación que estamos teniendo es porque tengo un celular donde hay muchísimos elementos derivados de la petroquímica, ¿no? Entonces, sí, todavía es un proceso lento, lo cual no debe ser para resignarnos, sino para buscar la forma de acelerar, pero no teniendo una visión a veces me parece hasta mágica, ¿no? De que mañana todo será verde. Es un proceso lento y en esa medida es muy importante que como país podamos guiarnos nosotros mismos y tener los instrumentos para ir a profundizar este proceso. Imaginemos que no hubiéramos hecho la refinería, imaginemos que no se hubieran rehabilitado las existentes y de repente en Estados Unidos, que nuestra principal fuente, empezaran, como ya inició un proceso de cierre de refinerías. ¿Y qué hacemos nosotros, no? Entonces, esto nos da una base material, el incrementar la capacidad de producción de manera nacional, una base material para poder insertarnos en el proceso de transición energética. Pues muchísimas gracias, doctor Fluvio Ruiz Alarcón, como siempre, por todo este contexto. Como bien dice, no solo se trata de, digamos, lo inmediato, ¿no? El precio de nuestra gasolina, sino toda la cadena que implica o no tener autosuficiencia energética. Le mando un abrazo, le agradezco estos minutos y si nos permite mantenemos contacto. Muchísimas gracias, Luisa. Cuando guste, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, gracias. Estados.